centro-derecha renuncia a defender la libertad privada, que es uno de los principios más sagrados, probablemente el principal, o uno de los principales del Estado liberal, la libre empresa, la bajada de impuestos, la reducción del gasto. La batalla cultural no está viajando al centro, está viajando al precipicio. La frase no es mía, la frase es de mi amigo Daniel Lacalle, colaborador habitual de Generación Euro, el mejor economista de España, sin ninguna duda, y uno de los 10 mejores economistas y de los más influyentes del mundo. No lo digo yo, lo dicen Forbes y otras publicaciones especializadas del máximo prestigio en la comunidad financiera global. Digo que lo dice Daniel Lacalle, que no es sospechoso precisamente de ser de izquierdas, y hago mía, suscribo de la cruz a la firma la reflexión que ha hecho hace, bueno, para cuando veáis este podcast, este programa, hará ya 24 horas en sus redes sociales. Lo que ha hecho el Partido Popular, salvando la vida in extremis al Partido Socialista con la convalidación de este decreto ómnibus, no tiene nombre. No tiene nombre después de haberse mantenido firmes en sus posiciones y aguantando la destructiva y falsaria propaganda gubernamental que les acusaba falsariamente, y lo repetiré varias veces, de oponerse a la subida de las pensiones y a las ayudas a los afectados por la gota fría en Valencia y a los afectados por el volcán de La Palma de hace 3 años. Y la culpa, según el gobierno, la iba a tener la oposición. Bueno, pues todo lo que habían conseguido la semana pasada lo han malbaratado en 24 horas en la errónea decisión de apoyar esa convalidación de ese decreto. Apoyan la subida de las pensiones, claro. Apoyan que lleguen las ayudas a los afectados, que tampoco dependen stricto sensu de ese decreto, pero bueno, tragan y hacen como que toda la sociedad española debe tragar con las ruedas de molino y con las mentiras gubernamentales. Lo de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, claro, pero también tragan y apoyan las medidas del gobierno contra la propiedad privada, más paletadas de tierra sobre la propiedad privada para favorecer a los ocupas, a los inquiocupas y para perjudicar a los que siguen cometiendo la osadía y la temeridad de sacar sus viviendas disponibles al mercado del alquiler. Tragan con la cesión de un palacete en París al Partido Nacionalista Vasco, el partido más traidor y más ultramontano de la historia de España, no, de la historia de Europa en el último siglo y medio, un partido que maridaba y pactaba de manera asidua con los nazis en los años 30, como todo el mundo sabe, para que además luego en redes sociales el ministro Bolaños o los responsables del Partido Nacionalista Vasco incluso se rían de ellos. Quo vadis, Feijóo? De verdad, si usted quiere, don Alberto, volver a Galicia, volver a Santiago de Compostela, no tiene más que decirlo. No tiene más que decirlo, pero no le haga perder el tiempo ni al más de 1 millón de afiliados que tiene su partido, ni a los 8.200.000 votantes que cosechó su partido en los últimos comicios generales, ni a 48 millones de españoles, pues que unos afectos, otros neutros y otros abiertamente desafectos, pues comen palomitas y ven su errática evolución y se dan cuenta de que no hay nadie al volante de Génova. Lo habían hecho muy bien, por una vez y sin que sirva de precedente, le habían dado la vuelta al relato gubernamental y ahora, pues de repente, donde dije digo Diego y, bueno, pues que esa medida pomposamente anunciada de presentar, de mantenerse en sus 13 y la firmeza que da ser el primer partido de la oposición y el partido más votado de España, presentamos un proyecto de ley solamente para que se suban las pensiones, a ver si tienen narices los socialistas, le damos la vuelta a la situación y al enfoque y al famoso relato que, insisto, lo tenían ustedes ganado, y a ver si tienen narices de oponerse a un proyecto de ley del Partido Popular para subir las pensiones, que había llegado a preocupar en Moncloa y en Ferraz, y ahora van ustedes. ¿O ustedes no quieren ganar las elecciones, don Alberto, o han pactado? Porque en la vida todo cuadra. Lo voy a empezar a repetir más profusamente de lo que lo he hecho hasta ahora. Esta frase, que no es mía, es de Mario Conde. Y se la adopto citando la fuente, gracias a mi admirado y a mi amigo Mario Conde. En la vida todo cuadra. Y cuando algo no cuadra, es porque cuadra con algo que todavía no conocemos.
Como cada viernes ya, viernes 31 de enero de 2025, antes de hablar y analizar con toda la enjundia que sea necesaria esta y otras cuestiones, con Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas, voy a saludar, digo, como casi todos los viernes, a mi querido amigo Paco Cecilio para charlar un poco de forma más distendida pues de moda y de otras cuestiones interesantes que nos despeguen un poco de esta febril actividad política y económica, pero hoy de una forma un poquito más seria. Don Paco Cecilio, muy buenos días. Muy buenos días, don Eurico. Vamos a desengrasar un poco el fin de semana. Vamos a desengrasar el fin de semana. Lo primero, Paco, es enviarte un abrazo muy fuerte, amigo mío, y darte mi más sentido pésame, en mi nombre propio y en el de todos los amigos y espectadores de Generación Euro y de la retaguardia, por el fallecimiento de tu padre. En honra a su memoria y a su recuerdo, pues vamos a dedicar los siguientes minutos. ¿Cómo estás, Paco? Pues muchas gracias por tus palabras, pues llevándolo lo mejor que podemos, con dolor, pero mi padre desde el cielo nos ha dicho que sigamos cada uno trabajando y peleando, y eso voy a hacer, y este programa se lo dedico a él. Se lo dedicamos a él, claro que sí. Un abrazo muy grande, amigo, un abrazo muy grande, Paco, y que tu padre descanse en paz y que nos espere, como decían en mi tierra, que nos espere allí muchos años y que nos cuide desde el cielo, que es donde sin duda está ya cuidándonos y vigilándonos a todos. Hoy íbamos a hablar, Paco, me proponías y me parecía muy bien, de chaquetas. ¿Por dónde enganchamos hoy el debate, Paco? Pues vamos a hablar de la chaqueta, de lo denominado habitualmente americana, y la primera distinción que quiero hacer, Eurico, es que la americana del traje, es decir, la americana que es de la misma textura, de la misma composición que el pantalón que se denomina traje, nunca debe de usarse fuera de esa combinación. Me refiero en este caso a la americana. La americana del traje nunca debe de llevarse como si fuera una americana casual o de sport. Para eso están este tipo de chaquetas de las que vamos a hablar hoy. Bien, o sea que eso que todos hemos hecho alguna vez, y el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, de ponernos un día que nos vestimos corriendo, un sábado que queremos ir de originales por la vida, de coger una de las chaquetas del traje, un suponer azul marino normalmente, y ponerla con unos vaqueros, eso contraindicado. ¿Pero por qué? Porque canta la legua, ¿no? Que es una chaqueta de traje. Mal, muy mal. Esa práctica y esa costumbre la vamos a desterrar ya definitivamente. El tejido de un traje nunca es igual que el tejido de una americana, y se nota muchísimo cuando alguien está aprovechando esa americana del traje, bien porque no tiene otra combinación, o bien muchas veces porque engordamos y entonces ya el pantalón no nos vale, o bien porque el pantalón se desgasta mucho más que la americana, entonces desechamos el pantalón. Mira, voy a utilizar la americana del traje para vestir con un vaquero. No, error, eso no puede ser así. Grog, es verdad, la tela es distinta. Vamos a hablar un poco más en profundidad de las americanas de sport y de las posibilidades que tú dices en tu blog, que siempre os invito a visitar, el blog de Paco Cecilio, muy fácil de encontrar en Google, el blog de Paco Cecilio. Las posibilidades, digo, de combinación de las chaquetas de sport que son múltiples. ¿Qué podemos contarles a nuestros amigos de esto? Vamos a distinguir entre la chaqueta de sport y la chaqueta casual. La chaqueta de sport, digamos que dentro de esas dos formas de vestir sería la más formal, porque la puedes llevar con una camisa, la puedes llevar con una corbata, la puedes llevar con una pajarita, y luego lo puedes utilizar con un pantalón de algodón y un mocasín. Y es más cómoda porque... casual... Sí. Es más cómoda, digo, porque además tiene una hechura que te da más facilidad de movimientos. Perdóname que te he interrumpido. No, ya termino. Y la chaqueta casual es esa chaqueta que podemos utilizar con una camiseta, que podemos utilizar con un polo, claro, y que podemos utilizar con un vaquero y unas sneakers. Esa es la diferencia entre la americana sport y la americana casual. Claro, y además la americana, dices, de estas características, que siempre es más cómoda, porque quizás, porque está menos entallada, pregunto desde mi ignorancia, que el traje está, bueno, pues tiene unas hechuras un poco más, no sé si más anchas o más flexibles, y te permite más libertad de movimientos. Normalmente la americana casual o sport
tiene unas hechuras diferentes a la americana del traje. Ajá. Entonces, eso te permite que, por ejemplo, en mis colecciones le hemos metido el astano, o lo que se conoce vulgarmente como licra, que hace que la manga, el hombro sea tremendamente confortable y tremendamente usable para conducir, para moverte, para agacharte, para saltar o para correr. Está meridianamente claro. Oye, y algo más, un toque así cultureta y viajado para que nuestros amigos y espectadores tengan ya el panorama completo. En el norte y en el este de Europa este tipo de chaqueta, este tipo de combinaciones se utiliza incluso de una forma mucho más frecuente que aquí, incluso es considerada o aceptada como relativamente formal en ambientes formales. No sé, estoy pensando a lo mejor en reuniones incluso de negocios, en comidas de negocios. ¿Esto es así? Claro, por ejemplo, una blasier, y ahora que se van a llevar esta primavera y el invierno que viene, las cruzadas, las chaquetas cruzadas, una blasier azul marino, me da igual de una fila cruzada, con un pantalón de lana en color gris y un mocasín o un zapato de cordones negro, es una vestimenta que en el norte de Europa o por Europa se considera casi como un vestir formal. Sí. Y un detallito que tú decías antes, cultureta, pero que yo le voy a llamar chic, es que nunca dejemos de utilizar un pañuelo en el bolsillo exterior de la americana, vistamos formal, casual o sport. Y algo que repetimos mucho, pero que no es ocioso, igual que te he preguntado muchas veces, la corbata si debe de maridar con el pañuelo o debe de maridar con la chaqueta o con la madre que parió a Paneque. En este caso, el pañuelo, ¿con qué debe de maridar? ¿Con qué debe de casar? Pues hay que ser, Eurico, hay que ser rupturistas, y en este programa somos muy rupturistas / muy modernos, y eso de llevar pañuelo y corbata a juego está completamente de modé. Eso es. Ponte una corbata como te dé la gana y el pañuelo que te parezca. Rompe con el colorido tu outfit y vete a vestir moderno. No tiene por qué ser exactamente igual, es más, recomiendo que sea completamente diferente. Y si es en un estampado audaz, mejor que liso. Mejor todavía, tampoco hay que ser... No, como el estampado de la corbata es de cachemir, el estampado del pañuelo igual. Nada, rupturista total, Eurico, totalmente. Qué grande eres, Paco. Oye, que aprendemos siempre contigo y que nos gusta. Un abrazo muy fuerte, amigo. Cuídate y hasta dentro de unos días. Gracias, Eurico. Buen fin de semana y el viernes que viene estaremos aquí de nuevo. Buen fin de semana. Gracias, Paco Cecilio. Don Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas. Pues muy buenos días y feliz pre-fin de semana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Julián, en fin, he construido un editorial. Ya ayer traté largo y tendido en mi formato político en La Retaguardia acerca de las contradicciones del Partido Popular. Como este formato procuro ser un poco más suave, ¿no?, y más polite que en el puramente político, que en La Retaguardia, no solamente en cuestiones formales, en cuestiones de lenguaje, sino también de contenido. Vamos a dejarlo en que el Partido Popular, inexplicablemente, pero para buena parte de los que simpatizamos más con su posición ideológica, desde luego, que con cualquiera de las que pueda manifestar y expresar o defender la izquierda, pues como mínimo ha incurrido en una contradicción que nos tiene perplejos a todos. Vuelvo a repasar por enésima vez y repito, simplemente, mínimamente en 20 segundos, contextualizo lo que fue mi editorial de ayer, un poco más duro, y lo que ha sido mi editorial de hoy en Generación Euro. Hoy, para quienes nos estéis viendo, viernes 31 de enero de 2025. Después de haber hecho lo más difícil, haber ganado por una vez el relato y haber, bueno, pues conseguido contraprogramar esa mentira que pretendía el Partido Socialista que tragara la opinión pública de que el Partido Popular, al oponerse a la convalidación de este decreto ómnibus que contenía más de 90 disposiciones de naturaleza distinta, dispar y en fin, absolutamente disparatada en algunos casos, que el Partido Popular se oponía, entre comillas, a la subida de las pensiones, y haber incluso liderado una iniciativa parlamentaria proponiendo un proyecto de ley que solamente llevara el tema de las pensiones para que fuera el PSOE el que se retratara. Es decir, habían conseguido darle la vuelta de una forma
bastante inteligente, tampoco era difícil, tampoco era difícil. A la situación, inexplicablemente, en las últimas 48 horas se han manifestado, bueno, y a estas horas seguramente ya estará votado, o en fin, no sé en qué pleno va esto exactamente, y además lo dejo descontextualizado en el tiempo, por si recuperáis este enlace dentro de unos días. Digo, se han desdicho de la posición que habían mantenido, no sé si es que les han temblado las rodillas y han llegado a creerse finalmente la propaganda social comunista y de los medios del régimen, y han podido llegar a temer que parte de la opinión les culpara de la no subida de las pensiones, y han decidido apoyar un decreto que, aunque le han cepillado las uñas y le han quitado muchas de las medidas más controvertidas para un público, digamos, romanizado, no para su secta socialista y comunista, sigue manteniendo las medidas de apoyo o de alivio a los ocupas y a los inquiocupas, el regalo del palacete al Partido Nacionalista Vasco, y además con propuestas tan estrambóticas, Julián, y ya te dejo a ti que te explayes todo lo que quieras, con propuestas tan estrambóticas como que para combatir el problema de la ocupación vamos a hacer una especie de fondo de garantía, una especie de seguro que vamos a pagar todos los españoles, también las víctimas de los ocupas, para abonarles a los pobres propietarios que estén perdiendo dinero por culpa de este sin Dios legal en el que estamos instalados desde hace años, lo que no pagan los ocupas. Es decir, que lo que no le pagan los ocupas al dueño del piso de alquiler lo va a tener que pagar junto con todos los demás vía impuestos, para un fondo de garantía con el cual el Estado le va a compensar el delito de los delincuentes a los que protege el Estado. Esto no es el país de Cantinflas o de los hermanos Marx. Esto es España, Julián. Bueno, efectivamente, buenos días, Eurico, a ti y a todos tus seguidores de este programa, que cada vez sigue más gente, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Partido Popular siempre va, digamos, a remolque de lo que hacen otros partidos, fundamentalmente el Partido Socialista. Yo creo que no le ha cogido mientras que el Partido Socialista le ha cogido perfectamente no sé si al Partido Popular, pero sí, desde luego, a su presidente. Yo creo que no ocurre a la inversa. El Partido Popular o su presidente no le tienen cogida la medida al Partido Socialista y al presidente de gobierno, y por tanto, pues improvisan, y eso es lo peor que puede ocurrir en política si no tienes las ideas muy claras y no las defiendes con firmeza, ¿verdad? Entonces, efectivamente, dijo que no iba a votar el decreto. Le ha debido asustar al Partido Popular el que los pensionistas se pudieran poner en contra de él, pero si es que eso que se llama ahora el relato, que a mí no me gusta, pero que efectivamente todo el mundo sabe lo que es, pues efectivamente lo había ganado el Partido Popular, porque está claro que el partido en el gobierno, el partido de coalición en el gobierno, no querían trocear el decreto, el Real Decreto Ley, y no querían trocearlo porque no quieren ningún tipo de ayuda del Partido Popular. El Partido Popular ha dicho muchas veces: con nosotros que no cuenten, que cuenten con sus socios. Bueno, pues ya está, que cuenten con sus socios. Quiero decir, el Partido Popular votar a favor, yo no lo veo con franqueza. Lo normal es que hubiera votado, como anunció, en contra. Y oye, en último extremo, si tanta preocupación te da, pues abstente, ¿no? Pero no votes a favor. Claro, ese Real Decreto Ley, aunque solo contiene ya 29 de las 80 medidas anteriores, no hay que dudar que las 51 restantes volverán a aparecer en algún momento, en cuanto han ganado tiempo el gobierno para negociarlas con sus socios de verdad. Entonces, contiene cosas tan dispares como la que acabo de decir, el palacete regalado al PNV. Yo ayer escuchaba al anterior ministro de Cultura de la etapa de Zapatero, César Antonio Molina, cómo daba unas explicaciones como ministro de Cultura que fue, y quien abrió el Instituto Cervantes en París, cómo realmente ese palacete casi indiscutiblemente nunca perteneció al PNV. Todo lo más pudo pertenecer al gobierno vasco, pero no a un partido político. Y digo todo lo más, aunque hay serias contradicciones. Pero bueno, se lo han dado al PNV. Pero no solo es el palacete. Acaba de tomar el control, lo hemos visto, el gobierno, el Estado, de Telefónica, de una forma, además, digamos, inaceptable. Pues casi le ha faltado mandar al motorista con la carta, pero casi esto fue peor, más humillante para Payete, el anterior presidente de Telefónica. Pero es que este decreto contiene la prórroga hasta 2026 de
suspensión para impedir la toma de posición por empresas extranjeras, aunque sean comunitarias, de lo que denomina empresas estratégicas en España. Ya sabemos que lo de empresas estratégicas, y yo creo que Telefónica lo es, sin ninguna duda, pues el gobierno lo utiliza pues para meter una cuña y para meter a sus afines al gobierno. Ahora lo fusionará con Indra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso también está en el Real Decreto. Y luego, por último, en esta relativa a la vivienda, este tema del seguro, que incluye avales que figuran en el Real Decreto Ley por el Gobierno, pues yo lo he calificado en algún artículo que he publicado como más ruido que nueces, ¿no? Es decir, realmente cuando uno lo analiza, esto no garantiza la desocupación, solamente tendrá lugar la reclamación por parte del propietario o arrendador cuando haya recuperado la posesión de su vivienda. Cuando recupera la posesión de la vivienda ya es otra cuestión, ¿no? Claro. Podrá reclamar, pero siempre que sea con los índices de referencia de alquiler. Es decir, son tantas condiciones las que impone el Real Decreto que realmente muy poquitos van a poder beneficiarse de ese programa de avales que ha aprobado el Gobierno. Y ahora voy al del PP, ¿no? Claro, es que tanto el del Gobierno como el del PP, el Gobierno con muchas condiciones, todavía no sabemos cuáles serían los requisitos que impondrá el Partido Popular. Esto lo único que hace es incentivar el impago de los alquileres. Es decir, porque además a todos aquellos que se resisten a pagar los alquileres porque dicen, no, los propietarios abusan de su posición, nosotros no podemos comprar ni alquilar, consumen el 60% de nuestro salario, etcétera, lo único que les da es argumentos para decir, bueno, ahora no se podrá quejar el propietario o el arrendador porque le va a pagar el Estado la renta y además le va a pagar los consumos, los suministros. Entonces, que el Partido Popular apruebe esto, primero que legaliza, digamos, la ocupación y la inquiocupación, y luego no resuelve ningún problema, pues es de todo punto inaceptable. El Partido Popular tenía que haber hecho, aunque solo sea por esta medida incluida en el Real Decreto, no podemos votarla a favor. Ya está, punto. Sí, es sencillo. Lo entendería todo el mundo. Y lo entendería todo el mundo. Ponme el pantallazo de Daniel Lacalle, Marta, cuando puedas. Marta García, nuestra realizadora, decía ayer en sus redes sociales, y yo lo citaba en el editorial, Daniel Lacalle hace una especie de minicarta, que es un ejercicio que a veces es tremendamente útil para fijar posición. Querido Partido Popular Nacional, gracias Marta, cuando un partido de centro-derecha deja de defender la propiedad privada, la libre empresa, la bajada de impuestos, la reducción de gasto y la batalla cultural, no está viajando al centro, está viajando al precipicio. El centro no es la equidistancia, sigue diciendo Lacalle, entre la libertad y el comunismo. Nos queda Madrid, punto, con cariño. Suscribo de la Cruz a la firma, que diría un clásico. Esto de viajar al centro es una vieja obsesión. Retira ya si quieres el pantallazo, Marta, gracias, o déjalo ahí en el centro un par de minutos. Esto de viajar al centro es una vieja obsesión, como sabemos ya, Julián, los que peinamos canas, y viene de allá del año 90, cuando Aznar refunda la antigua Alianza Popular, pasa a llamarse Partido Popular, y desde entonces en sus estatutos se recoge que es un partido que pertenece a un espectro ideológico que se denomina de centro reformista, y ya era motivo en aquellos primeros años 90 en los que Alianza Popular, después Partido Popular, a partir del Congreso de Sevilla del 90, estoy dando una pequeña exégesis, perdonad, para los espectadores más jóvenes, que tengan, pues pongamos, un suponer menos de 30 y tantos años, de 30 y tantos para abajo, ¿no? Digo, a una Alianza Popular que venía del franquismo, que había sido fundada por Manuel Fraga Iribarne y por los famosos Siete Magníficos y tal, ¿no? Para convertirlo en un partido moderno, de centro, reformista, como decían en esos estatutos, liberal y tal. Y motivado a chanzas, digo, por parte de los socialistas, yo he ido a mítines de guerra, de Alfonso Guerra, teniendo 20 años, cuando ya trabajaba en periodismo, he ido a mítines de guerra, aquel mitin famoso, había varios, a lo mejor en YouTube lo podéis encontrar, porque tenía mucha gracia, cuando decía, y ahora dicen que quieren, decía Alfonso Guerra, que quieren viajar al centro, llevan toda la vida viajando al centro, ¿de dónde vendrían? Decía Guerra, que era muy ocurrente y muy brillante en los mítines, y claro, pues el auditorio de Dos Hermanas, o de Santa Coloma de Gramanet, o de donde fuera, pues se venía abajo, se caía. Ha tenido siempre esta obsesión, este complejo del
Partido Popular, pero como bien dice, como magistralmente dice Daniel Lacalle, viajar al centro no es apoyar este tipo de medidas que en último término, ni siquiera en último término, atentan directamente contra la línea de flotación de la propiedad privada. Hombre, esto es otra cosa, Julián. Por supuesto, leí el post de Daniel Lacalle, por supuesto que lo que dice tiene toda la razón del mundo, pero fíjate, yo voy a hacer un matiz sin que esto signifique en absoluto contradecir, sino añadir a lo que apunta Daniel. Vamos a ver, esto yo creo que ya ni tan siquiera es un problema de centro, derecha o izquierda, de ideología política, ¿no? Es un problema de defensa o no de la legalidad. Correcto, correcto. Del imperio de la ley, del imperio de la ley. Aquí no hace falta ser de un color ni de otro, ni del Partido Socialista, ni de derecha, ni de izquierda. Vamos a ver, ¿estamos de acuerdo en que un señor que, hablo de la inquiocupación, que tiene un contrato de arrendamiento y que por las circunstancias que sean, nadie lo discute, deja de pagar, que tiene posibilidades de allanarse ante una demanda de su propietario, del arrendador, etcétera, etcétera, no lo hace por las circunstancias que sea, está incumpliendo un contrato? ¿De acuerdo? Incumpliendo un contrato. Si alguien incumple un contrato, tenemos todo el derecho del mundo. Ojo, hay muchas restricciones para poder hacerlo, porque ahora ya se dice que para determinados propietarios o arrendadores tienen que hacer un procedimiento de mediación extrajudicial previo, y si no, ni tan siquiera se admite la demanda en los juzgados, lo cual es una limitación contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Correcto. Ahí me sale la vena jurídica, ¿no? Oiga, es que esto no puede ser. Oiga, a mí me deja de pagar, ha incumplido un contrato, desconozco cuáles son las circunstancias, me tengo que poder ir a un juzgado, presentar una demanda civil. No hablamos de una demanda penal ni otros ámbitos. Civil, puramente civil, y lo que digo es, oiga, me ha dejado de pagar, es causa de resolución del contrato y ya está. Lo que quiero es recuperar la posesión de mi vivienda y ya discutiremos, por la vía legal o la que proceda, la recuperación de las cantidades impagadas. Pero de momento lo que quiero, y el consejo que damos todos, es primero de todo recuperar la posesión. Bueno, pues no podemos. Claro. Se ha vulnerado ese derecho a la tutela judicial efectiva porque hay que hacer procedimientos de mediación previa. En algunos casos, no hablo de la inquiocupación, cuando son vulnerables también, no podemos interponer la demanda porque se han suspendido los lanzamientos. Hay que esperar a que el juez correspondiente el gobierno levante la suspensión y el juez acepte la demanda. Tardará luego 2 años. Esto es una ilegalidad. Es una ilegalidad. Y luego además, perdóname Julián, y te dejo continuar porque tú eres el experto, tanto jurídico como inmobiliario, además en tu doble condición de doctor en Derecho y doctor en Ciencias Económicas. He creído leer además que son necesarios, pues no sé si son 9 meses o como mínimo 6 meses desde que se produce el primer impago por parte del inquilino, del inquiocupa en este caso, que luego además tienen que ser solamente, o tiene que demostrarse que además son especialmente vulnerables, lo cual ya sujeta siempre las cosas, el derecho, no a la interpretación propia de cualquier normativa jurídica, en el limbo de, no, es que yo como soy vulnerable he dejado de pagar. Oiga, defina vulnerable. ¿En qué artículo del Código Civil, en este caso, viene cuando un tío es vulnerable o cuando una familia es vulnerable y cuando no lo es? En fin, es que es todo un sin Dios, Julián. El decreto y otra normativa aclara que es requisito para ser considerado vulnerable, por tanto no está en el Código Civil, pero efectivamente está en el resto de la normativa. Pero lo que yo quiero decir es que sí, o sea, claramente nadie puede dudar lo que es un vulnerable para poder acogerse a todo esto. Lo que yo quiero decir es lo que comentaba. Uno, si es inquiocupa, no puedo recuperar la posesión de mi vivienda, si es vulnerable, etcétera. Pero todavía vamos más allá. ¿Y qué ocurre con la ocupación con K? Es decir, aquellos que no tienen título, que han dado la patada en la puerta, etcétera. Pues lo mismo. Si es vulnerable, etcétera. Es un incumplimiento flagrante de la legalidad y esto no lo puede defender nadie, sea del color que sea. Claro. Y además, el Estado, en este caso, el Estado central, está, digamos, abdicando de sus obligaciones y de sus responsabilidades, porque son su responsabilidad el solucionar el problema habitacional que tenga el que sea. Un vulnerable, alguien que no tenga otra vivienda, el que tenga hijos menores o lo que sea. Oiga, no me lo traslade a mí que soy un particular, la vivienda es mía,
démela, déjeme recuperar la posesión y yo haré lo que quiera con ella, ¿no? Entonces, por tanto, un partido como es el Partido Popular, que no se enfrente abiertamente contra esta situación de franca ilegalidad, pues es que pues no sé lo que puede defender. Ya no es la defensa de la propiedad privada, es que es la defensa de la libre empresa, la libertad de contratación, está perjudicando a un montón de pequeños propietarios que necesitan esa vivienda o para volver a recibir unos pequeños ingresos que complementen su pensión o para dársela a un hijo, a un familiar o a quien quieran, que crean que la necesita realmente, etcétera. Bueno, pues se nos privan de esos derechos. El derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a disponer libremente de nuestra propiedad, en este caso una vivienda, y eso es lo que no se puede consentir bajo ningún aspecto. Luego se quejan de que se retiran viviendas del mercado, hay casting inmobiliario para seleccionar al arrendatario, ya no cogemos a familias o a parejas con hijos, pues por el miedo que esto ocurre, ¿no? Ya no solo no voy a cobrar, sino que, pues, insisto, yo creo que es mucho más profundo que un problema ideológico, es un problema de ataque contra la propiedad privada y es un ataque contra, digamos, la legalidad judicial que está en todos los códigos que rigen en España, Código Civil sobre todo, claro. Pues está claro, crystal clear y además conciso y además brillantemente explicado, como siempre, Julián. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días y en las próximas semanas, pero de verdad que el Partido Popular se una a todo un frente social comunista, nacionalista, independentista y delincuencial o semidelincuencial en muchas de las cuestiones que propugnan y que en algunos casos han ido privando para atacar a la propiedad privada, de verdad es algo que creo que tiene unas implicaciones mucho más serias de lo que podemos imaginar hasta ahora. Vamos a estar pendientes, como digo, de la actualidad, tanto parlamentaria como legislativa, de los próximos días y de las próximas semanas. Julián Salcedo, doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, como siempre, un placer y un honor el tenerte aquí y el tener el privilegio de escuchar tus análisis. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídate. Muchas gracias a ti y a tus seguidores. Feliz semana. Un abrazo grande, Julián. Feliz fin de semana y feliz semana. Gracias también a todos vosotros. Nos vayáis dentro de unos minutos. La retaguardia.